¿Alguna vez te has imaginado que un día, al despertar, descubres que la voz de tus hijos, esa alegría que siempre rondaba por la casa, simplemente se apaga? ¿Que todo lo que quedaba de su risa y sus palabras desaparece en un abrir y cerrar de ojos? Esta es una historia que te hará reflexionar sobre el poder del amor, la conexión humana y lo que puede cambiar la vida de alguien cuando menos lo esperas. Si estás listo para escucharla, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma, donde compartimos 3 historias todos los días. Si te gusta esta historia, dale like y cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es en tu lugar. El teléfono de Antonio Pérez sonó justo cuando estaba regresando de un viaje de negocios. Había estado en Dubái durante toda la semana y ahora, con la cabeza llena de proyectos y futuros contratos, esperaba llegar a casa y descansar. Pero la llamada que recibió, inesperada y desgarradora, cambiaría su vida para siempre. Su esposa, Carmen, había fallecido. El choque fue tan grande que por un momento Antonio no pudo reaccionar. La noticia, aunque temida, le golpeó con una fuerza tan brutal que ni siquiera pudo entender cómo había sucedido. Cuando aterrizó en Madrid y subió a su lujoso automóvil, un Porsche negro, su mente estaba nublada, pero su único pensamiento era llegar a su casa, a sus hijas. Cuando llegó, la mansión en las afueras de Madrid, una imponente casa de 3 pisos, estaba demasiado tranquila. El eco de la entrada vacía le pareció extraño, como si el mismo aire hubiera sido drenado de vida. Cuando entró, encontró a sus gemelas, Valeria y Renata, de solo 5 años, sentadas en el salón. Estaban abrazadas, inmóviles, mirando la nada. Antonio se agachó ante ellas, les habló, pero no hubo respuesta. A pesar de que sus ojos estaban abiertos, algo en ellas había desaparecido. La ausencia de su madre parecía haberse tragado todo lo demás, incluso sus voces. Nadie había dicho una palabra desde que Carmen había partido. Las gemelas se habían sumido en un silencio absoluto. Ninguna de las dos había pronunciado una palabra en días, semanas. Antonio, aterrado y angustiado, no sabía cómo enfrentarlo. Desesperado, comenzó a buscar ayuda profesional, pero la situación no mejoraba. Llamó a los mejores expertos en psicología infantil y psiquiatría, pero nada parecía funcionar. Fue entonces cuando contactó a la doctora Isabel Mendoza, una neuróloga muy respetada en el campo, amiga cercana de la familia. Isabel se presentó en la mansión una tarde. Después de realizar varias pruebas y analizar a las niñas con atención, se dirigió a Antonio con el rostro grave. La noticia que le dio fue devastadora. Antonio, lamento mucho lo que voy a decirte. El trauma que ellas han sufrido por la muerte de su madre ha causado un daño irreversible. Es un mutismo permanente. Ellas nunca volverán a hablar, le dijo Isabel, con voz temblorosa. Las palabras no parecían reales, pero el dolor que reflejaba la mirada de Isabel hizo que Antonio cayera en un estado de shock. La respuesta de Isabel fue tajante. Nada podemos hacer. Las niñas ya no tienen la capacidad de expresarse como antes. El daño emocional es profundo. Antonio, desolado, no entendió cómo algo tan devastador podría haberle ocurrido a sus hijas. La vida que había construido, la familia que había formado, se desmoronó ante sus ojos. Los días pasaron y aunque Antonio intentó con todas sus fuerzas que las cosas volvieran a la normalidad, las gemelas permanecieron en su propio mundo, sin emitir ni una sola palabra. El vacío que dejaron en la mansión fue insoportable. Sin su madre y con la ayuda de Isabel, Antonio decidió que debía buscar una solución fuera de lo común. Contrató terapias de todo tipo, intentó con técnicas modernas y tradicionales, pero nada parecía aliviar el dolor de las pequeñas. Un día, después de meses de desesperación, Antonio decidió que necesitaba a alguien que ayudara con las tareas domésticas. La mansión, con 1900 su tamaño monumental, requería de muchas manos, y él apenas podía mantenerse en pie, mucho menos hacerse cargo de todo. Fue entonces cuando conoció a Sara López. Sara era una mujer de 30 años, con una mirada cansada, pero una sonrisa cálida. Había trabajado como enfermera en hospitales de Barcelona hasta que una acusación de negligencia médica destruyó su carrera. Fue despedida de su empleo,
perdió su licencia profesional y su vida dio un giro radical. Ahora, Sara trabajaba como empleada doméstica en casas de familia, aunque sus credenciales médicas nunca fueron mencionadas en su currículum. Sara aceptó trabajar en la mansión de Antonio, buscando una oportunidad que le permitiera recuperarse. La casa, aún impregnada por el luto, estaba en un estado de quietud. En su primer día, se presentó ante Antonio con una mochila sencilla, sin llamar demasiado la atención, y comenzó a realizar su trabajo. Antonio apenas le prestó atención, sumido en sus propios pensamientos y problemas. Pero en cuanto vio a las gemelas, sintió una punzada en el corazón. Estaban sentadas en la sala, jugando con muñecas, pero sin emitir un sonido. Sara, mientras limpiaba la sala, comenzó a cantar. Era una canción de cuna que su abuela le cantaba cuando era pequeña. Su voz, suave y melódica, parecía llenar el vacío que dominaba la casa. Para su sorpresa, las niñas levantaron la cabeza y se quedaron mirando a Sara. Por primera vez en mucho tiempo, algo las había hecho reaccionar. Antonio no podía creer lo que sucedía. Aunque las gemelas no habían dicho una palabra en meses, algo en su actitud había cambiado. Se acercaban a Sara, la observaban con atención, como si la música y las palabras que ella compartía con ellas tuvieran un poder especial. Era como si estuvieran despertando lentamente de un largo sueño, un sueño profundo lleno de dolor y tristeza. Durante los días siguientes, las gemelas comenzaron a seguir a Sara por toda la casa. No hablaban, pero se quedaban cerca, observando cada uno de sus movimientos. Sara, sin darse cuenta, había creado una rutina que las niñas parecían disfrutar. Cantaba mientras limpiaba, contaba historias en voz alta, aunque ellas no respondieran. Sara fingía que hablaba con ellas, haciendo preguntas que nunca recibían respuesta. Pero aunque no respondían, las gemelas sonreían tímidamente, y eso, para Antonio, era un progreso significativo. En sus primeros días, Antonio apenas prestaba atención a estas pequeñas interacciones. Sin embargo, después de unos días, comenzó a notar que las gemelas parecían estar reaccionando a Sara de una manera que nunca lo habían hecho antes. A veces, cuando llegaba más temprano de lo habitual, las veía a las tres juntas, Sara cantando suavemente y las gemelas sentadas en el suelo, mirando atentamente. Los médicos no habían logrado esto en 6 meses de terapias. Nadie había podido hacerlas reaccionar. Antonio, sin poder explicarlo, empezó a llegar más temprano de su trabajo, solo para ver cómo las gemelas se comportaban en presencia de Sara. Se sentía incómodo y confundido, porque algo en el ambiente había cambiado, pero no podía entender qué estaba pasando. Las gemelas, que antes no mostraban interés por nada ni por nadie, comenzaban a participar de una forma tímida pero clara en las actividades que Sara les proponía. Ella nunca había tenido la intención de curarlas, pero parecía que, sin querer, había comenzado a ser una figura importante en sus vidas. Pasaron varios días, y el vínculo entre Sara y las gemelas se hacía más fuerte. A veces, las gemelas la seguían por la casa, observando cada paso que daba. Cuando se sentaba a descansar o a tomar un respiro, ellas se sentaban cerca de ella, y, por primera vez, Sara pudo ver algo que antes había sido imposible, una sonrisa en sus rostros, tímida pero verdadera. No necesitaban hablar para que ella entendiera que algo estaba cambiando en ellas. Antonio, aunque estaba impresionado, no podía evitar sentir que algo no encajaba del todo. Por un lado, las gemelas empezaban a mostrar signos de vida, pero por otro lado, él sentía que debía entender más sobre lo que estaba sucediendo. Aunque los médicos le habían dicho que el mutismo de las gemelas era irreversible, no podía negar que al menos en su casa algo parecía estar cambiando. Una tarde de primavera, 3 meses después de que Sara comenzara a trabajar en la mansión, algo inesperado ocurrió. Antonio llegó temprano de su oficina, ansioso por ver cómo las gemelas estaban reaccionando. Entró en la casa y notó que estaba extrañamente silenciosa. Subió las escaleras y al acercarse al cuarto de las niñas, escuchó unas risitas ahogadas provenientes del interior.
Abrió la puerta despacio y lo que vio lo dejó paralizado. Sara estaba acostada en el suelo del cuarto, con los ojos cerrados, fingiendo estar enferma. Las gemelas, con batas blancas de juguete y estetoscopios de plástico, estaban a su lado. Parecía que estaban jugando a ser doctoras, algo que Antonio jamás habría imaginado que ocurriría en esa casa tan llena de luto. Lo que más sorprendió a Antonio fue lo que escuchó a continuación. Valeria, con su voz suave pero clara, dijo: «Mamá, tienes que tomar la medicina». Y Renata, sosteniendo una jeringa de juguete, agregó: «Sí, mamá, si no, no te vas a curar». Antonio sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo evitar taparse la boca para no hacer ruido y de alguna manera se desmoronó allí mismo, en el umbral de la puerta. Habían hablado. Después de 6 largos meses de mutismo, sus hijas habían hablado. No de la manera que Antonio había esperado, pero sí con una claridad que lo dejó sin palabras. Sara abrió los ojos al darse cuenta de que Antonio estaba allí. Se levantó rápidamente, avergonzada, sin saber qué decir. «Señor Pérez, yo no quería...». «Ellas empezaron el juego y no quise decepcionarlas», explicó, mirando a Antonio con nerviosismo. Pero Antonio, aún llorando, levantó la mano, pidiendo silencio. No podía hablar. Se acercó a las gemelas, se arrodilló frente a ellas y con una fuerza que nunca había sentido antes, las abrazó. Las apretó contra su pecho como si quisiera protegerlas del mundo entero. «Mamá, ¿por qué estás llorando?», preguntó Valeria sorprendida. Antonio, con la voz quebrada, apenas pudo responder: «No es nada, princesa. Es solo felicidad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Cuentos para el Alma, donde publicamos 3 historias todos los días. Dale like si te está gustando esta historia y cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es en tu lugar». Esa misma noche, Antonio no pudo esperar más y llamó a la doctora Isabel Mendoza esperando que ella compartiera su alegría por lo que había sucedido con las gemelas. Pero la respuesta de Isabel fue fría y preocupada. «Antonio, esto es preocupante», dijo. «Las niñas están llamando mamá a una empleada. Esto puede indicar apego inseguro y confusión emocional. Esa mujer representa un riesgo». Antonio, confundido y desconcertado, le respondió: «Riesgo, Isabel. Han hablado. Ellas han vuelto a hablar. No puedes ver lo que ha ocurrido aquí». Isabel insistió en que debía actuar rápido. «Antonio, las niñas pueden haber hablado, pero la situación es delicada. Esa mujer podría estar provocando un apego desordenado. Necesito que la saques de inmediato». Poco después, Antonio investigó más sobre el pasado de 1900 Sara y descubrió que había mentido sobre su formación. La acusación de negligencia médica que había destruido la carrera de Sara era, en realidad, una mentira. Había sido injustamente acusada de la muerte de un paciente y su vida había cambiado por completo debido a una falsificación de Isabel. Sara había perdido su licencia y por tanto no podía trabajar legalmente como enfermera. Antonio, sintiéndose traicionado, confrontó a Sara esa misma noche. Con voz dura, le preguntó: «¿Es cierto? ¿Eres enfermera? ¿Perdiste tu licencia?». Sara, temblando, le respondió: «Sí, pero no fue lo que parece. Fui injusticiada. Hice todo lo que pude por ese paciente». Sin embargo, Antonio no quería escuchar más. «Mentiste. Estás engañándome. Te fuiste de mi casa», dijo con firmeza. Sara, derrotada, recogió sus cosas y se fue. Las gemelas, que habían escuchado todo, volvieron al silencio absoluto, como si la calma que había traído Sara se hubiera esfumado. Antonio se sintió devastado, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Días después, buscando respuestas, Antonio encontró un informe médico olvidado en su oficina. Era de 6 meses atrás, firmado por un doctor llamado Sergio Almeida. Al leerlo, se dio cuenta de que el diagnóstico original de las gemelas era completamente diferente a lo que Isabel le había dicho. El informe mencionaba que las gemelas sufrían de mutismo selectivo temporal y que con el tratamiento adecuado, que incluía música, afecto y presencia constante, podrían recuperar el habla en pocos meses. Antonio, confundido y furioso, contactó al doctor Sergio, quien le confirmó que el diagnóstico era correcto.
El tratamiento que Isabel había recomendado, lleno de terapias caras y medicamentos, no era necesario. Sara, sin saberlo, había dado a las gemelas exactamente lo que necesitaban: amor, atención y afecto. Isabel, por otro lado, había manipulado los informes y el diagnóstico para seguir lucrando con terapias innecesarias. Antonio se sintió completamente engañado. Sabía que debía actuar rápido, pero Isabel fue más rápida. La noticia de que Sara había sido retirada de la casa y acusada de infiltrarse en la mansión de un multimillonario se difundió rápidamente por los medios. Antonio, viendo cómo todo se desmoronaba nuevamente, decidió investigar más a fondo. Contrató a los mejores detectives privados y descubrió que Isabel había falsificado informes médicos durante años, desviando fondos y manipulando diagnósticos para justificar tratamientos innecesarios. La investigación fue devastadora y los documentos fueron entregados al Ministerio Público. Isabel fue arrestada, acusada de fraude médico y falsificación de documentos y condenada a 30 años de prisión. Su registro médico fue revocado y todos los fondos que había desviado fueron devueltos. Aunque la justicia se hizo, el daño ya estaba hecho. Cuando Sara regresó a la mansión, las gemelas corrieron hacia ella, abrazándola con alegría y sin dejar de hablar. Antonio, al ver la escena, finalmente entendió lo que realmente importaba. Las gemelas, ahora completamente recuperadas, volvieron a ser niñas normales, llenas de vida y risas. Antonio decidió hacer algo con todo lo que había aprendido y fundó la Fundación Pérez, dedicada a ayudar a niños traumatizados y a combatir fraudes médicos. Sara se unió a la fundación como asesora clínica, utilizando su experiencia para ayudar a otros. 10 años después, las gemelas, ahora adolescentes, subieron al escenario en un evento organizado por la fundación. Sara y Renata, con micrófono en mano, dieron un emotivo discurso sobre cómo, cuando eran pequeñas, habían perdido a su madre y su voz, pero cómo el amor y la atención de una persona sencilla como Sara les devolvieron lo que habían perdido. La audiencia aplaudió con emoción, mientras Sara, sentada en primera fila, lloraba de felicidad. Antonio, a su lado, la miró con una sonrisa. «Gracias por todo», susurró. Hoy, Sara es médica pediatra especializada en traumas infantiles y Renata es psicóloga. Ambas trabajan en la fundación, ayudando a otros niños. La mansión, que alguna vez fue un lugar vacío y silencioso, ahora estaba llena de música, risas y vida. Antonio aprendió que el dinero no lo es todo. Su mayor fortuna no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las voces de sus hijas y en la mujer que les devolvió la vida.